Nos acompañará Pedro Benítez. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este martes 12 de julio del año 2016. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada, abundante información que compartir, que analizar, como es costumbre la tarde de hoy. Es imposible un diálogo sincero entre el gobierno y la oposición si no se reconoce la igualdad del otro. Esto lo aseguró Monseñor Ubaldo Santana al momento de leer la exhortación pastoral en el marco de la Asamblea Ordinaria de la Conferencia Episcopal Venezolana. Los obispos pidieron al Ejecutivo reconocer a la Asamblea Nacional electa por decisión soberana expresada en voto popular. Además, aseguraron que retrasar el referéndum revocatorio pone en peligro la estabilidad del país. La Conferencia Episcopal exhortó al gobierno a abrir permanentemente la frontera colombo-venezolana. Desde ayer nos preguntamos por qué continúa cerrado el paso fronterizo a la luz de la evidencia de lo que ha ocurrido y de las imágenes del domingo que ya le han dado la vuelta al mundo de más de 30.000 venezolanos buscando alimentos y medicinas al otro lado de la frontera. Pedro Benítez está con nosotros en estudio. Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Alejandra Trujillo, buenas tardes. ¿Cómo te va? Bien, mucho interés de conocer tu opinión sobre este y el tema que vamos a desarrollar a las 5:30 que tiene que ver con, esta nueva rector. No había pasado antes. Claro, porque tiene nombre y apellido y hay una persona que es el que tiene mayor rango militar. Eso es cierto. O sea, yo comentaba anoche que aquí se dio una nueva vuelta de tuerca, pero no nos debería sorprender porque más de 35 altos oficiales de la Fuerza Armada Nacional, tanto la Guardia Nacional como el Ejército, han manejado de una u otra manera el tema de la alimentación en el país en los últimos años. Bueno, de eso vamos a hablar, insisto, y tenemos algunas cifras que llaman poderosamente la atención. Estamos hablando de 11 empresas y corporaciones que están en manos de la Fuerza Armada Nacional. Tienen un banco, el Banco de la Fuerza Armada. Tienen una empresa agropecuaria, una empresa militar de transporte, una empresa de sistema de comunicaciones, un canal de televisión, una empresa militar de proyectos de tecnología, un fondo de inversión constructora de la Fuerza Armada, tienen una empresa mixta bolivariana, tienen una empresa de agua, un complejo industrial y una empresa dedicada al área de minería, petróleo y gas. Que hemos comentado acá. Y el vicepresidente de Área Económica de los últimos años ha sido el general, ahora de división, Rodolfo Marcos Torres. Ahora llama la atención, Pedro, y lo vamos a reponer con los amigos oyentes la tarde de hoy, que el presidente Nicolás Maduro, luego de la peor derrota electoral del actual gobierno el pasado 6 de diciembre, llamara a los militares a regresar a los cuarteles. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué pasó en estos meses? ¿Qué ha ocurrido estos 6 meses para que cambiara de opinión? ¿Por qué cambiaron de opinión? Eso es interesante. De eso vamos a conversar una cosa es el Padrino López. Una cosa es el Padrino López de la noche del 6 de diciembre. Aquel 6 de diciembre, en aquella abrumadora, el triunfo de la oposición venezolana en la Asamblea Nacional, que se presentó a dar una rueda de prensa en el Consejo Nacional Electoral, y otra cosa es este Padrino López. ¿Qué ha pasado en los últimos meses para ese cambio? Bueno, hemos comentado con los amigos oyentes que da la impresión que el presidente Nicolás Maduro perdió el capital político nacional. Luego del 6 de diciembre, el capital político que heredó, tomando en cuenta el abrumador triunfo de la oposición, nunca antes había obtenido casi 8 millones de votos, y da la impresión que, perdió también el capital político internacional a partir de esta sesión de la OEA. Lo que está pasando en Mercosur, es para analizar. Así es. De hecho, hoy Paraguay hizo referencia al tema nuevamente. No quiere que la presidencia del Mercado Común del Sur sea conflictiva. Esto lo dijo el canciller Eladio Loaizaga, el canciller paraguayo. Él asegura que su país, que en este momento no están dadas las condiciones para que Venezuela esté al frente del bloque. Y la actitud de Brasil, entiendo que esta mañana, María Alejandra, no sé si lo viste o lo comentaste, hubo una declaración del canciller de Brasil, José Serra, al respecto. Vi algo en televisión, pero realmente no le pude prestar atención. ¿Cómo no? Luego de la reunión de ayer en Montevideo, a la cual no estaba invitada la canciller venezolana, pero asistió el que ella canciller. Dice que se encerraron en los baños para no saludarla. La verdad es que el profesor Félix Gerardo Arellano nos explicaba qué ocurrió. Ahora, discúlpeme, son 5 votos Mercosur. O sea, por el voto de Paraguay no puede ser. O sea, no, eso es que las decisiones se toman por consenso, aunque la canciller hoy dijo que no. Okay. Que esto, o sea, que mientras esté el veto de Paraguay, de la presidencia no era sometido a votación. Lo cierto es que el bloque está incómodo porque por varias razones. Primero, por la situación de derechos humanos, y segundo, porque precisamente en Venezuela no existe una economía de mercado, digamos. Y además porque no están ni Dilma ni Cristina. Son las 5:09. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país?
Y a propósito de la integración en la región, saludamos en línea telefónica a nuestra primera invitada. Se trata de Lorena Arraiz. Ella es corresponsal del diario El Universal en el estado Táchira. Gracias por atendernos. En estudio Pedro Benítez y quien te habla, María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes. María Alejandra, buenas tardes, Pedro, saludos de San Cristóbal, estado Táchira, este estado que siempre tiene una noticia, siempre tiene una historia. Sí, la verdad es que cuando en el futuro veamos hacia atrás, bueno, Táchira va a ser fundamental para entender lo que ha ocurrido estos años en nuestro país. Y yo quisiera iniciar, Lorena, con las últimas declaraciones en torno a esto de la apertura o no del paso fronterizo. Hoy la propia Conferencia Episcopal pedía al gobierno reabrir el paso fronterizo. En Colombia se discute al respecto. La administración del lado venezolano se niega. De hecho, el gobernador del Táchira ofreció unas declaraciones que ha generado toda clase de reacciones, diciendo que la gente fue a divertirse el pasado domingo, no a comprar alimentos y medicinas. ¿Qué puedes comentarnos? ¿Te escuchamos? Mire, esta mañana nosotros tuvimos el programa de televisión a 2 mujeres de estas denominadas mujeres de blanco que pasaron el 5 de julio, este grupo inicial de al menos unas 500, 800 mujeres. Y le preguntábamos lo mismo, porque ella decía, le preguntábamos primero si eran bachaqueras tal cual como señaló el gobernador Bielma Mora. También le preguntábamos si habían ido a divertirse. Y una de ellas nos decía, yo soy administradora, yo tengo un horario que cumplir, yo no puedo irme a las 3 de la mañana a hacer cola y pasar 7, 8 horas para buscar 2 kilos de harina pan. Y allí no solamente estábamos personas como yo, ahí habían abogadas, habían enfermeras, también habían amas de casa, y decían, no somos bachequeras. Y ella contaba su caso particular donde el papá de sus 2 hijas es colombiano y por tener cédula colombiana le tocó en esta locura de hace 11 meses pasar a territorio colombiano. Y ella se ha negado a pedir un permiso especial porque ella dice que vive en Venezuela y que su esposo no es ningún criminal para tener que pedir esta especie de permiso para que sus hijas puedan ver a su padre. Ella dijo, no solamente fui a hacer mercado, mis hijas fueron con el carácter social y afectivo de compartir con su padre. Entonces, es innegable que lo que pasa en la frontera va mucho más allá de una necesidad económica. Yo no fui de una necesidad alimenticia, yo no fui porque yo estaba ocupada, yo tengo un compromiso a cumplir este jueves y eso me ocupó estos días, pero créanme que yo este domingo me voy a ir más que como periodista, como ciudadana común a buscar alimentos. Por eso, pues, las acusaciones del gobernador han sido de repente porque una persona venía con una bolsa y una lata de cerveza colombiana, por cierto, eso es para subestimarlo, eso lo descalifica. ¿Acaso no es natural en cualquier persona, en cualquier parte del mundo, tomarse una cosa de eso si tienes calor? Más que en Cúcuta hace muchísimo calor. Claro. Esos argumentos han sido... Bueno, ahí hay un video bien interesante donde muestran al gobernador y él señala una fotografía y dice, increíble, esto es fin de mundo, país al revés. Allá los venezolanos fueron a comprar leche de Mercal en Cúcuta. Miren aquí otra leche venezolana en Cúcuta. La pregunta es, señor gobernador, si tenemos 11 meses cerrada la frontera, ¿cómo es que en Cúcuta hay leche de Mercal y leche de otras marcas o de las que no se ven aquí? Sí, hay que preguntarle a la Guardia Nacional. Sí, pero es que además yo siento que no tienen ningún argumento suficiente para poder tapar esta situación. Ayer no dijo el gobernador del estado Zulia que ellos tenían tal vez la opción de hacer lo propio que hizo Táchira. Y si lo está pidiendo la Conferencia Episcopal, Monseñor Mario Moronta, de aquí del estado Táchira, se ha reunido 4 o 5 veces con su homólogo de Cúcuta, se reunieron asimismo con el gobernador Bielma Mora solicitando que se reabra la frontera, más que con el asunto de las medicinas, de salud, para que la gente pueda tener un cierto desahogo dentro de lo que cabe, porque allá, pues obviamente allá las cosas cuestan, pero en este momento de reventa nos sale mucho más económica. Ahora, Lorena, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. No te he saludado, discúlpame. Mira, Lorena, ahora a mucha gente estas imágenes les recordó la caída del muro de Berlín, o sea, esa misma sensación cuando la gente cruzó hacia el otro lado de la frontera. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió? O sea, ¿por qué los funcionarios militares que controlan este paso fronterizo permitieron este masivo movimiento de personas? ¿Qué sabes tú? ¿Cuál fue la dinámica que provocó esto? Hay unos aspectos. Del 5 de julio fueron los militares totalmente sorprendidos. Y inicialmente, esta mañana también estas mujeres nos contaban que no te vas a pasar, que sí vas a pasar, que no te van a dejar pasar en Colombia, que en Colombia te van a quitar las cosas. Es decir, hubo como una especie de intimidación por parte de efectivos militares venezolanos, según
los 2 testimonios que esta mañana tuvimos en televisión, pero lograron pasar. Y no solamente las trataron muy bien, sino que las ayudaron. ¿Qué sucedió con este domingo? Que ya por redes la gente estaba públicamente diciendo, vamos a concentrarnos este domingo. Lo otro, también hay que abonar que el mismo gobernador Bielma Mori, con eso apareció titulando el único periódico impreso que nos queda en el Táchira, La Nación, diciendo que si las mujeres van a pasar este domingo no va a haber impedimento, no va a haber problema. Dijo el gobernador Bielma Mora que esto era por instrucciones del presidente Nicolás Maduro. Es decir, ya la Fuerza Armada Nacional tenía la información de que si estas mujeres iban a pasar, no iban a tener ningún tipo de impedimentos, no deberían tener impedimentos por parte de ellos porque ya había la anuencia regional y nacional. Pero también todo el mundo, incluyendo nosotros, fuimos sorprendidos ante la cantidad de personas que pasaron a Cúcuta. La magnitud. La magnitud, no, de verdad yo no lo esperaba. Ahora, Lorena, tú acabas de decir que el domingo te vas a ir a la frontera a intentar cruzar a Colombia para comprar, bueno, alimentos, productos de primera necesidad que no se consiguen en el estado Táchira. El gobernador aseguró que lo ocurrido el domingo no se va a repetir, a pesar de que las autoridades colombianas, bueno, dicen que están dispuestas a ayudar, a colaborar, quieren apoyar a los venezolanos. ¿Qué puedes comentarnos acerca de este tema? Entiendo que este grupo de mujeres que pasaron desafiando a la Fuerza Armada Nacional están dispuestas a hacerlo otra vez para comprar alimentos y medicinas. ¿Qué puedes comentarnos? Yo quiero, con el gobernador Bielma Mora a veces pasan muchas situaciones y él siempre dice, a mí me malinterpretaron, siempre hay una tergiversación de las cosas. Yo escuché, yo leí, y yo puedo decir responsablemente que para mí no fue concluyente que él dijera que no iban a pasar. Eso tengo que decirlo, inclusive yo lo hablé con varios colegas, donde decía, pero yo no escucho que él diga no van a pasar. Él dice, si hay una situación, habría que ver qué pasa, pero generalmente ya pues conviviendo con el gobernador Bielma Mora, a veces hay cosas que se malinterpretan, tal vez porque, bueno, no sé si es porque a lo mejor no las expresa, no sé. Pero en todo caso yo me voy a arriesgar, voy a ir a la frontera, me queda, como no hay cola en este momento, pues me quedaría en 40, 45 minutos. Yo no voy con ningún plan provocador, voy como ciudadana y por supuesto a la observación periodística, porque yo creo que esta frontera se está abriendo por sí sola, por encima de Bogotá, por encima de Caracas, por encima del gobernador de aquí, del gobernador allá. Esta frontera se está abriendo sola y la gente está entendiendo que ya es una desesperación, una necesidad, que ya se hace imperativo, que bueno, se van a reunir los cancilleres muy bien, bueno, pues permitan entonces de a poquito. Inclusive yo recuerdo una declaración del gobernador la semana pasada donde decía que tal vez para el 20 podría estar previsto que se abra el paso peatonal de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Yo creo que a lo mejor esto es como que se está dando solo con la dinámica de la misma necesidad del venezolano, pero independientemente de lo que sea, de que se abra esta frontera, él dice que la frontera no se ha abierto, él dijo que no lo malinterpretaran los términos. Además dijo que no era ningún canal humanitario. Sí, que no era, porque eso lo está utilizando también el gobierno colombiano. Entonces, entre adjetivos y calificativos, nosotros necesitamos comprar los alimentos que en Táchira no tenemos. También le digo, una persona aprovechó de comprar un caucho para un carro pequeño, al cambio le costó 33.000 bolívares y él decía, yo no podía pagar los 80.000 bolívares que me estaban cobrando aquí en mi país, y la gente está aprovechando de buscar unos repuesticos para cualquier cosa del vehículo o de la casa, y la gente está comprando desodorante. ¿Qué compraron principalmente? Papel sanitario. Y además, qué terrible, las burlas, por ejemplo, de algunos sectores del gobierno diciendo, ¿y con qué se van a comer ese papel sanitario? A mí me daría pena, por el contrario, ese tipo de señalamiento cuando hay una escasez severa del papel sanitario y la gente está apelando a otras cosas. Entonces, la gente fue a comprar arroz, azúcar, pasta, harina, pan colombiana y pasta. Sí. Harina colombiana, harina maíz para hacer sus arepitas y pasta. Eso principalmente fue como y por supuesto que hay gente, que eso cuesta dinero, pero vuelvo otra vez, y lo he puesto, por ejemplo, todas las veces posible. En este momento a mí me están vendiendo un bulto de papel sanitario en 30.000 bolívares. Ese mismo bulto me puede costar entre 12 y 15.000 bolívares, depende de la oferta que haya en los 15 o 20 marcas de papel sanitario. Por supuesto que nos sale un poco más costoso, nos sale menos costoso que comprar los productos revendidos. A que tuviésemos los anaqueles perfectamente, nos saldría muy barato y sería el colombiano el que estuviese aquí comprando, como siempre, o como hizo en los últimos meses. Así que
esta dinámica de convocatoria por redes ya se ha hecho más evidente. La gente dice, nos vemos este domingo, vamos por los 2 puentes, es decir, no solamente el de Ureña, no solamente el de San Antonio, gente que se está organizando con camisa blanca, aunque este domingo no eran camisa blanca, eran rojas, azules, niños, hombres. Inicialmente hay que recordar que fueron solo hombres, ¿no? Sino que tomaron la iniciativa, y yo siento que esta gente que dice, vamos a pasar, no va para confrontar, no va para demostrar que qué brava soy por encima de ti, sino como la necesidad imperante de que esa frontera se abra para tener un desahogo, al menos quienes vivimos en la zona andina. Bien, agradecemos a Lorena Arraiz por atendernos, acompañarnos estos minutos, dando cuenta de esta situación. Lo interesante será ver, Pedro, qué van a hacer las autoridades cuando miles, no sé, cientos de ciudadanos de Tachirenses decidan acercarse a la frontera y tratar de ingresar a Colombia para comprar productos de primera necesidad. Lo que pasa, María Alejandra, que aquí hay un doble juego, porque la información que se maneja es que tanto Vilma Mora como Arias Cárdenas, el gobernador del estado Zulia, han estado presionando para que se reabra la frontera. De hecho, bajo Arias Cárdenas ha permitido, violando lo que ellos mismos establecieron, varias rutas para suministrar alimentos a Maracaibo y al norte del estado Zulia. Eso está pasando en el Zulia. No es noticia porque no ocurrió con el dramatismo como ocurrió en la frontera en el paso de San Antonio hacia Cúcuta, pero en el estado Zulia está ocurriendo exactamente lo mismo. Por lo tanto, aparente zona militar que ellos crearon, este esquema, se les está desmoronando. ¿Qué sentido tiene mantener el cierre de la frontera? Porque las razones que dieron en su momento fue acabar con la actividad paramilitar, la violencia y el contrabando. Tampoco la acabaron. Y el gobernador presenta un paquete de un producto venezolano que se vende en Cúcuta. ¿Y entonces? Ellos permanentemente están escupiendo hacia arriba. Son las 5:21, hacemos una pausa. Comento algún mensaje a través de Twitter, @MariaLT1 en número. Luigi MS escribe, el ministro Padrino López, en su afán de poder, no se da cuenta que esa movida es para que la culpa sea de militares y el PSUV sale liso. Bueno, comparte opinión con el gobernador Capriles, que dijo que Maduro busca que la Fuerza Armada se hunda con él y su desastre. Alejandro Caramés dice, con este régimen no vale diálogo. Ayer pasamos de cívico-militar a militar-cívico. Nada de diálogo, referendo. Ya, señoras del CNE, ya. Hacemos una pausa, ya venimos. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si de freno se trata, no busque más. Frenos Ávila es la solución. Con más de 40 años en el mercado, le ofrecemos atención especializada y sólida experiencia en frenos completos para todo tipo de vehículos y camiones hasta mediano tonelaje. Estamos en la calle Venus con la avenida Libertador. Trabajamos corrido de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana. Teléfonos 571-2835 y 571-2931. Frenos Ávila, y pare a tiempo. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela, a través del Fondo de Previsión Social FOMPRES CIB, te ofrece con tan solo el pago de tu solvencia numerosos beneficios en atención primaria de salud, servicio de farmacia, odontología y laboratorio, póliza de hogar, servicio funerario y consultas médicas por internet. Para mayor información visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.
Continuamos, amigos, en Conexión 750. Comentamos algunas informaciones que están en desarrollo en Venezuela, más allá de nuestras fronteras. En minutos vamos a tratar de entender el nuevo panorama político, económico que tenemos con esta nueva reconfiguración del gabinete, nuevas atribuciones del ministro, el superministro de la Defensa, porque ahora, digamos, tiene la responsabilidad de liderar el gabinete en pleno y además con especial énfasis en el área económica. La Fuerza Armada inició operativos de inspección de las aduanas en todo el país el día de hoy. ¿Eso en qué se traduce? No lo sabemos, pero en minutos lo vamos a conversar. A propósito de la activación de la gran misión Abastecimiento Soberano, la Fuerza Armada inició una operación especial cívico-militar de control de puertos, plantas, procesadoras y empresas relacionadas con el sector alimentación en varios estados del país. Y creo que, parte otra vez del diagnóstico equivocado. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto, María Alejandra? No, pero es que además, ¿qué vas a distribuir si no produce absolutamente si no hay nada? Efectivamente. Pero el problema no es este. Pero ¿cuántas veces tú has escuchado exactamente lo vamos a hacer esto, vamos a cerrar la frontera, vamos a poner más disciplina, vamos a acabar con el bachaqueo? ¿Qué pasó con la misión Gorgojo? ¿Tú te acuerdas de la misión Gorgojo? No, bueno, el plan Gorgojo. Cosas, Pedro. Es decir, en los oyentes han recordado a través de las redes sociales la cantidad de empresas socialistas, es decir, el pañal ¿Cuántos ministerios Guayuco, dedicados al tema de la alimentación existen en Venezuela? Todas las empresas que pasaron a manos del Estado y ahora la situación en la que se encuentran. Claro. Es decir, esta historia ya la hemos visto, ¿no? Pero es algo novedoso porque el ministro, insisto, de la Defensa tiene unas atribuciones, superatribuciones que antes no tenía. Eso, bueno, ¿a dónde nos lleva? Lo vamos a conversar en minutos con nuestros invitados. A la vicepresidencia. Pues no lo sé, no lo sé. Bueno, es decir, eso es una interpretación. Pero es una muy posibilidad. suya. Pero es una posibilidad, ¿no? Compartes opinión, creo que con uno de los oyentes, efectivamente, con el diputado, Freddy Guevara, que decía que lo dijo Freddy, cierto. Era ya había escuchado eso por ahí. Vicepresidente paralelo. Ventas por comercio fronterizo, atención al dato, generaron 1.750 millones de pesos en un día. Esto ocurrió en Cúcuta, es decir, cada uno de los 35.000 venezolanos que cruzó la frontera gastó cerca de 50.000 pesos en la compra de arroz, aceite, pasta, papel higiénico, leche en polvo y otros productos escasos. Hay dos visiones que hemos escuchado de las autoridades colombianas. Una que está dirigida a aprovechar esta posibilidad, ¿no? El impacto de la reapertura de la frontera y que los venezolanos acudan a comprar productos, pero la otra es de preocupación. De hecho, el presidente de la Cámara de Comercio de Cúcuta decía: no estamos preparados para una migración masiva. En caso de que esto se salga de control, primero fueron 500, este domingo 35.000, ¿cuántas serán? Claro, ¿cuántas personas serán la próxima vez? Colombia está en riesgo de tener una crisis humanitaria. Bueno, no lo sabemos. Y la pregunta es, ¿y el resto de los países de la comunidad latinoamericana que se han hecho los locos con lo que ha pasado acá, qué van a hacer? ¿Van a dejar a Colombia sola con ese problema? Bueno, creo que a esta situación, entre otras, responde la discusión ayer en Montevideo, es decir, la posición asumida por Brasil como un país como Venezuela que no puede abastecer a sus ciudadanos, va a asumir la presidencia de un bloque que además está negociando con la Unión Europea. Porque además, María Alejandra, aquí llegamos al punto en el cual ya efectivamente Venezuela no es Cuba, porque en Cuba lograron hacer los Castro lo que hicieron, entre otras cosas porque es una isla. Y Venezuela no es una isla. Existen estos flujos humanos que no hay que este gobierno no tiene como controlar. Cuba jamás ha conocido la democracia, nosotros sí, durante muchísimos años, y se peleó muy fuerte para alcanzar la democracia. El ADN democrático republicano, del que habla la historiadora Inés Quintero. Me encanta ese discurso de tu parte, María Alejandra. Bueno, suena muy puntufijista. No, bueno, yo lo creo firmemente. No, tú sabes que yo también lo comparto. Son 17 años, yo te diría, de resistencia. Cabecol pide que se abra la frontera colombo-venezolana para atacar el contrabando. Bueno, es la posición de la Cámara colombo-venezolana, como es natural. Es que yo creo que ahora mismo no existe nadie que no esté de acuerdo con reabrir la frontera entre Venezuela y Colombia. Discúlpame, pasa que también esto es una deformación profesional de mi parte, pero me gusta siempre echar el cuento cómo llegamos a esto. En el 2005, Hugo Chávez rompió la Comunidad Andina de Naciones, que era nuestro tratado de libre comercio con Colombia en la práctica, para salirnos de la CAN, para meternos entonces en el Mercosur. ¿Adivina a quién le está yendo mejor? A los países porque Colombia firmó un tratado de libre comercio con Estados Unidos, Perú tiene tratados de libre comercio con Corea del Sur, con Japón, con China, y estos países que son el bloque de la Alianza del Pacífico están creciendo, están prosperando, y los que nos metimos en Mercosur, mira cómo nos está yendo. Eso nos decía el presidente de Fedecámaras Táchira, Daniel Aguilar. Ese fue el pecado original, la decisión del expresidente Chávez de sacar a Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones. Allí todo empezó y después remató a deteriorarse, efectivamente, con el cierre de la frontera. Bueno, poniendo a Maduro como presidente. Y la declaratoria de estado de excepción, en fin, y todo lo que ya conocemos. Tengo que hacer una pausa para ir a publicidad. Regreso, hablamos ampliamente acerca del escenario que
que tenemos enfrente, insistimos, esta reconfiguración del gabinete, en qué situación nos ubica. Leo mensajes a través de Twitter, @Marielete1 en número. La mulata, si se identifica, dice, por lo menos los tachirenses pudieron comprar sus medicinas, alimentos, lo que necesitaban. Los que vivimos en Caracas, ¿qué hacemos? Así es. ¿Qué frontera cruzamos? Sí, porque incluso pregunta. Me dicen que está pasando más o menos lo mismo en el oriente del país, pero con Trinidad y Tobago. Con Falcón va a pasar lo mismo con Aruba y Curazao. Si la situación continúa deteriorándose, no sabemos a dónde vamos a llegar. Elizabeth Mago, ¿qué pasaría si todos vamos a la frontera para pasar a Cúcuta a comprar? ¿Podrán con millones los de la Guardia Nacional? Bueno. ¿No sería más fácil irnos a Miraflores y salimos esto más rápido? No lo sé, pero mejor como un referéndum revocatorio y que la mayoría se exprese. Son las 5:29 minutos, hacemos una pausa, ya venimos. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega, ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela, a través de su Fondo de Previsión Social y la Fundación de Mejoramiento Profesional, ha redoblado sus mejores esfuerzos en la búsqueda de soluciones concretas a los graves problemas que nos afectan como gremio. Es por eso que te hacemos un llamado para que te mantengas solvente con tu colegio y puedas disfrutar de sus amplios beneficios. Para mayor información, visita el portal del CIB, www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Que no ha hecho su cocina empotrada todavía. Cocibela le ofrece la más alta calidad al mejor precio, complaciéndolo en lo que quiera, como quiera. Todo tipo de financiamiento, atendido por expertos diseñadores. 0414-284-5895 y 451-6109. Cocibela, de ensueño. Mi cochinito favorito te ofrece fritura de cochino, chinchurria, chorizo y por supuesto morcilla. También cachapas como las quieras, pollo a la broster, sándwich y mucho más. En las Mercedes, calle Nueva York, mi cochinito favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela, a través de su Fondo de Previsión Social, FOMPRES CIB, por estar solvente tendrás atención primaria de salud, una póliza hogar, un servicio funerario básico, medicina vía internet a través de Medifompress CIB online. Para mayor información, visítanos a nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750, y lo dicho, a partir de esta hora hablamos ampliamente acerca de esta reconfiguración del gobierno que le da superpoderes o superatribuciones al ministro de la Defensa, que, ahora lidera el gabinete en pleno y con especiales responsabilidades en el área económica. Para conversar al respecto nos acompaña en vía telefónica Sebastián Barraez, periodista del semanario Quinto Día, especialista en el área militar. Sebastián, una vez más, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Un saludo a ti, a quienes nos oyen. También nos acompaña en estudio Pedro Benítez y se suma a nuestra mesa de debate Víctor Salmerón, periodista especializado en economía, colaborador de Prodavinci y también de Quinto Día. Víctor, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues mucho interés de conocer la visión que pueden aportar nuestros invitados acerca del tema que nos ocupa. Comienzo con Sebastián Barraez. Conversamos hace algunos días acerca de los ascensos militares. No sé si tú ya manejabas esta posibilidad acerca de las nuevas atribuciones que iba a otorgar el presidente Nicolás Maduro al ministro de la Defensa. Esto es la primera vez, Sebastián, que ocurre en los últimos 17 años. Un ministro de la Defensa que tiene superpoderes, por llamarlo de alguna manera, que lidera el gabinete en pleno, haciendo especial énfasis en el área económica. ¿Qué puedes comentarnos? Te escuchamos. María Alejandra, yo creo que hay una situación particularmente interesante en este caso, porque entre otras cosas, él
como tú dices, es la primera vez que ocurre algo similar, ¿no? Pero también yo creo que el presidente de la República le está dando importancia vital a lo que tiene que ver con el caso de suministro de alimentos, porque sin duda alguna hasta el momento el gobierno ha intentado descalificar, ocultar lo que ocurre en materia de desabastecimiento y escasez. Yo creo que el nombramiento del general Padrino López busca de alguna manera controlar en el marco de la escasez lo poco que hay, lo poco que llega al país en materia de alimentación. Aunque hoy he oído muchísimas críticas en relación con ese caso, tratando de demostrar que hay una especie de presidente paralelo, pues la verdad es que, yo no lo veo tan así. Yo creo que sencillamente el presidente de la República le está dando poder a un hombre que además es de su absoluta confianza, y lo demuestra no solamente con la ratificación de él en el cargo como ministro de la cartera castrense, sino que además le deja lo que es el control del comando, a dejarlo como jefe del CEOFAN. Y ahora, en esta materia vital como es el caso de alimentación. Víctor, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes. Hola, Víctor, ¿cómo te va? Víctor, ahora, ya sabemos qué va a pasar con este nuevo plan, porque no es el primer plan que se hace para supuestamente garantizar el abastecimiento, y cada plan que se aplica ha terminado siendo peor el remedio que la enfermedad. ¿A ti no te parece que este es un veneno, un obsequio envenenado que Maduro le entrega a Padrino López? Bueno, sí, uno tendría que preguntarse, Víctor y María Alejandra, si realmente es un favor, ¿no?, el que le está haciendo con este encargo al ministro, porque entre otras cosas, para nadie es un secreto que el problema de alimentación pues es grave realmente en el país. Y mucho más cuando tenemos un antecedente, y es que quienes venían controlando lo relacionado a los alimentos y al abastecimiento de productos era precisamente militares. Entre ellos tenemos la figura del general Osorio. Bueno, Sebastiana, perdón que te interrumpa, y de hecho le quisiera escuchar la opinión de Víctor, pero estamos hablando, según trabajo de Armando.info de este fin de semana, de 36 oficiales del ejército que ocuparon cargos directivos en 9 empresas públicas de alimentos y manejaron un poco más de 500 millardos de bolívares. Si la idea del gobierno era resolver las cosas, darle más poder a la Fuerza Armada, que es la que ha sido responsable de la administración de los recursos para el sector alimentos y nos ha llevado aquí, no sé cómo interpretar lo que dices tú, Víctor Salmerón. Bueno, yo creo que el trasfondo de todo esto es un intento de que la logística militar, una idea que el gobierno ha venido cada vez profundizando más, de que puede administrar la escasez a través de comandos, guarniciones, etcétera, que repartan de una manera, digamos, más equitativa lo poco que hay, sin resolver el problema de fondo, que es que realmente no puede repartir lo que no alcanza. Entonces, el tema para mí fundamental es que el gobierno está aplicando un ajuste que ciertamente es salvaje, que es un recorte de importaciones como no lo hemos visto en Venezuela en ninguna época. Lo que dijo el ministro Pérez Abad es que este año las importaciones deberían estar en 16.000 millones de dólares. Eso nos pone en que las importaciones no petroleras, por ejemplo, de este año serán las más bajas en términos per cápita desde el 2004. Una caída de 62% respecto al nivel registrado en 2012 y unos niveles de importaciones similares a los del año 89, cuando el año del Caracazo. Entonces, ese es el trasfondo, esa es la política que está aplicando Maduro, y eso no lo va a solucionar con comandos, redes, etcétera, para que repartan lo poco que hay de una manera un tanto más equitativa. Realmente este decreto no aporta nada distinto salvo más control, en el sentido de que este comando que va a dirigir Padrino López, bueno, podrá tomar
según dice el decreto, medidas especiales, directrices y regulaciones sobre compra, comercialización y distribución, el financiamiento, podrá decidir cuánto de la producción va a otras empresas o organismos públicos, y además, bueno, se deja ver el tema del control, donde dice que está pensada la conformación de un nuevo sistema de determinación de costos, rendimientos y precios justos. Es nuevamente creer que la inflación es un tema de especulación y no de malas políticas económicas, y como te decía antes, la escasez va a estar allí porque sin dólares para importar materia prima y para que las empresas produzcan, simplemente no hay salida a la recesión ni más producción. Ahora, si me permiten, vamos a reponer a nuestros invitados y luego abriremos los teléfonos 482-9750 para su participación. Una declaración que ofrecía el presidente Nicolás Maduro luego de la peor derrota electoral que ha tenido el gobierno, el chavismo durante estos años, y hablo del pasado 6 de diciembre. Él, exhortaba a los militares a regresar a los cuarteles. Vamos a escuchar la declaración. Y yo quisiera preguntarle a Sebastiana, ¿qué pasó? Luego de hacer esta exhortación, ¿cómo nos ubicamos en este escenario donde el ministro de la Defensa tiene superpoderes y es el máximo responsable del gabinete en pleno? Escuchemos al presidente Nicolás Maduro y después quisiera tu observación. He dado una orden para implementar un plan muy bien pensado, detallado, para que regresen a puestos de mando y a filas activas en cada componente los compañeros y compañeras que han ido a la administración pública a prestar sus servicios a la patria. Es momento de regresar a la fuerza para traer más unión y, valga la expresión, para reforzar la Fuerza Armada. ¿Y qué pasó entonces, Sebastiana? ¿Te escuchamos? María Alejandra, ese es como eres ahí con ese sonido medio cicuta, ¿no? O te voy a decir qué es lo que pasa. Indudablemente que el presidente no pudo cumplir la orden que dio, es decir, no se cumple. ¿Por qué? Porque sin duda alguna hay indudablemente una presencia fuerte de militares en la administración pública que además no tienen ninguna ganas de regresar a los cuarteles, porque entre otras cosas, les ha resultado digamos más cómodo y para algunos más rentable estar en la administración pública. En aquel momento, el único militar que precisamente regresó a la Fuerza Armada fue el general Osorio, y lo colocó en un cargo de comando. No hubo ningún otro militar, al menos digamos oficial, que regresara a la Fuerza Armada. Y ahora, eso no es contradictorio, digamos, con lo que está haciendo ahora el presidente en relación con el ministro de la Defensa. ¿Por qué? Porque sencillamente Padrino López siempre ha estado en la Fuerza Armada. La única diferencia que yo veo en estos momentos es que, y es cierto lo que dice Víctor, no hay posibilidades de que la situación de escasez y de todo este desbarajuste económico se pueda solucionar con este nombramiento, pues estas asignaciones que le ha dado el ministro de la Defensa. Pero el propio ministro incluso lo dijo, es decir, él dijo algo así como: yo vengo a poner orden. Y yo creo que es eso precisamente lo que están tratando de hacer, administrar lo poco que hay para que llegue a la mayor cantidad de venezolanos. Y lo que sí está demostrado con eso es que definitivamente el ensayo de los CLAP pues demostró ser un fracaso. Víctor, entonces, en esta línea de racionamiento, ¿a qué le va a poner orden y disciplina a Padrino López? ¿A la Polar o a Mercal, los Pedeval, etcétera? Bueno, yo pienso nuevamente que es un intento del gobierno, Sebastiana lo decía, los CLAP no han funcionado. Se trata de buscar cómo hacer que lo poco que se está produciendo se distribuya. Se trata de administrar la escasez, no de solucionar el problema de fondo. Por ejemplo, este decreto
tiene un lenguaje prácticamente de Pantaleón en las visitadoras, ¿no? Va a haber un órgano superior, el cual asumirá la gestión diaria del Comando Nacional. Una cosa un absurda. estado mayor para cada uno de los vértices. Los comandos regionales, conformados a su vez por la autoridad política, la autoridad militar y la autoridad en materia agroalimentaria de los estados. 4 unidades de apoyo, los equipos técnicos de carácter cívico-militar. Y me detengo aquí, habla de una unidad especial de procura estratégica como instancia del Comando Nacional para garantizar en tiempo oportuno el acceso a las materias primas. Ahora, el acceso a las materias primas pasa, como decíamos antes, porque haya dólares para importarlas. ¿Y cuál es el tema, por ejemplo, con las reservas internacionales del Banco Central? Bueno, el 7 de julio cerraron en 11.903 millones de dólares. Eso nos da que en promedio, en el año, diariamente han caído 36 millones de dólares, una caída de 27% respecto al cierre del 2015. Entonces, lo que no habla el presidente Maduro es un plan para obtener financiamiento y poder obtener los dólares que permitan importar esas materias primas, porque Venezuela es un país, el único país petrolero que no tiene un fondo de ahorro, que multiplicó su deuda por 5 y ahora tiene que pagar esa deuda, que invirtió una cantidad de dinero en empresas públicas y en proyectos que hoy son incapaces de exportar y que además le cayó entonces el precio del petróleo. Ante eso, el gobierno no ha tenido ninguna respuesta salvo recortar las importaciones y pagar la deuda. De esa manera no le hizo default, no dejó de pagarle a quienes tienen en sus portafolios los bonos de Venezuela, pero le ha hecho default a todo el resto del país, a quienes no consiguen medicinas, no consiguen alimentos, y por más que haya comandos para distribuir lo poco que hay, eso no se va a solucionar de esta manera. Tenemos oyentes, se comunican a través del 482-9750. El señor José Antillano nos llama desde Vargas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, está muy excelente programa. Un corte muy breve que yo quería decir. Hace un día se corrió el rumor de que el ministro de la Defensa era el señor Marcos Tro, y yo vi un mensaje donde decían que el señor ministro de la Defensa, señor Padrino López, estaba en posición muy molesto porque él se echó esta revolución al hombro, que el paz y la cuestión de la cagüera. Entonces, ¿qué pasa? Lo volvieron a retener en su mando porque él dijo que él no iba a entregar según. Y tengo de muy buena fuente porque vi el mensaje. Ahora bien, el señor Maduro ahorita lo que está haciendo es haciendo lo que dice el ministro de la Defensa. Y el presidente Nicolás Maduro está ahí, lo creyeron, quédate ahí para disimular que es una democracia. Pero tristemente aquí hay un golpe de Estado porque aquí no está mandando más nadie, sino puros soles. Muy buenas tardes. Gracias. Le doy la palabra a Sebastiana Barraez por alusiones. Y yo agregaría, Sebastiana, un hashtag que es trending topic en nuestro país, en la red social Twitter, que dice Padrino Presidente. Tú hacías referencia al inicio de la conversación sobre este tema. ¿Te escuchamos? Bueno, primero que quiero decir en relación con el señor que llamó, yo realmente creo que, bueno, a este país le encanta, digamos, sacar una historia de cada cosa, ¿no? Y es realmente absurdo suponer que la respuesta a lo que está haciendo el presidente Nicolás Maduro sea una presión por parte del general Padrino López, porque sí puedo decir, digamos, dentro de las Fuerzas Armadas, sí existió una buena voluntad para que Padrino López se quedara como ministro de la Defensa por una razón, porque sencillamente los cambios siempre traen movimiento, siempre traen algunas caras felices, pero también caras largas. Normalmente hace que dentro de la Fuerza Armada hayan algunos reacomodos de fuerza, sobre todo por los oficiales de las diferentes promociones. Entonces, en este caso, primero, el que menos causaba ruido era precisamente dejar a Padrino López en el cargo. Pero además de eso, porque Padrino es el oficial de mayor confianza del presidente de la República. A menos que uno pensara realmente que a Maduro le pudiera pasar con Padrino López lo que le pasó a Allende con Pinochet, uno pudiera suponer que vaya a haber una salida de tipo militar. O a Castro con Gómez. O a Castro con Gómez. Para ser más tachirenses en el análisis. Sin alusiones personales. Sí, de ningún tipo.
sin duda alguna que la reacción del presidente de la República, y yo quiero coincidir en esto con lo que decía Víctor, es verdad, no es un plan, ahí no hay un plan económico, ahí no podemos pensar que realmente hay unas medidas que sean tendientes a resolver el problema económico. Yo creo que el presidente de la República está tratando de ponerle un tapón a todo el desbarajuste que hay en materia económica y tratando de administrar, insisto, lo poco que puede llegar al país y lo poquito que se puede producir en el país. Ahora, Sebastiana, discúlpame, ¿tú no crees que en alguna manera la dirigencia opositora se ha equivocado en su estrategia hacia la Fuerza Armada Nacional y en particular hacia Padrino López? Sí, estoy absolutamente convencido. Padrino López es producto precisamente de las acciones que ha hecho la oposición en relación con este oficial y con la Fuerza Armada. Ustedes no se imaginan la cantidad de altos oficiales que me dicen, por ejemplo, dígale a la oposición que tal cosa, o sea, algo así como que, bueno, llega un mensaje porque atacan a la Fuerza Armada, porque manejan un discurso contra la Fuerza Armada. Hay que tomar en consideración algo, la Fuerza Armada no es un ente monolítico, como decía Hugo Chávez. La Fuerza Armada son 100 y pico mil de hombres que piensan, que tienen una manera de pensar distinta, y que además hay oficiales de todo tipo, hay muy buenos oficiales, hay oficiales también muy mediocres, pero también hay mucho oficial profesional, hay mucho oficial que ama a la patria, hay otros que no la aman nada, que solamente quieren su bolsillo, pero digamos, hay de todo. Y aquí se ha pretendido desde la oposición dar una imagen de la Fuerza Armada como única, monolítica, chavista, y yo insisto, la Fuerza Armada venezolana, aunque muchos lo duden, no es una Fuerza Armada chavista, y tampoco es una Fuerza Armada comunista, ni una Fuerza Armada de izquierda. Ahora, yo le pregunto a Víctor Salmerón, porque en el marco de las atribuciones habrá que esperar que se publique, digamos, el decreto, esta designación en Gaceta Oficial, pero lo que se dijo ayer, a la luz de lo que se dijo ayer, el ministro de la Defensa se va a ocupar de este programa dirigido a lanzar una producción eficiente y sostenible, de crear nuevos procesos de comercialización, de sistemas de costos, rendimientos y precios. Víctor, ayer me asaltaba la inquietud, ¿qué experiencia tiene el general en jefe Padrino López para hacer frente a la peor crisis económica que ha atravesado nuestro país en nuestra historia republicana? Me recuerda la designación, evidentemente guardando o salvando las distancias, de Luis Salas al frente justamente de la vicepresidencia del área económica. ¿Qué puedes comentarnos acerca de este tema? Bueno, lo que yo te diría es que ciertamente la fuerza, el general Padrino ciertamente no tiene ninguna experiencia para manejar esta crisis económica, pero es que a él no lo han puesto a manejar eso. Él simplemente está allí, como comentábamos, para tratar de administrar la escasez y tratar de crear un mecanismo de distribución y decir que lo poco que hay vaya aquí, vaya allá, pero el tema de fondo no es Padrino, es que el gabinete económico en pleno no lo ha asumido. Yo recuerdo que José Ignacio Cabrujas decía que Venezuela era el país del disimulo. Bueno, aquí se ha disimulado que hay medidas económicas. La única medida económica, como comentaba antes, un recorte salvaje de importaciones, una devaluación brutal a través del DICOM, pero no hay una estrategia para sacar a Venezuela de la recesión, y puedes verlo en el discurso. El gobierno no habla de cuándo va a comenzar a crecer la economía, de cuál es su meta de inflación para este año. Simplemente en eso lo que se ha hecho es ocultar las cifras. Entonces yo lo que pienso es que la experticia de Padrino, lo que se busca es la ilusión de que este orden militar, toda esa serie de organizaciones que prevé el decreto que leí antes, toda una serie de vértices, comandos, redis, etcétera, que van a tratar de administrar la escasez y de hacer que esa enorme cantidad de empresas públicas que están dando pérdidas, tratar de poner orden, como dijo Padrino, porque en total, recordemos que el exministro de Alimentación, Carlos Osorio, el 26 de junio del 2015 publicó una gaceta oficial donde creó los llamados conglomerados.
donde agrupó todas las empresas que tiene el Estado en materia de alimentos. Pues, por ejemplo, en aceite y grasas tiene 9 empresas, en arroz 17. En total son 283 empresas en el sector de alimentos que tiene el gobierno, que simplemente no están produciendo y que están dando pérdidas. Yo creo que se tiene la ilusión de que, bueno, de que ese orden militar va a poder poner a producir a unas empresas que no producen porque tienen precios controlados, porque tienen una nómina abultada, porque tienen atraso tecnológico, porque también sufren por el control de cambio. Es decir, por todo eso en lo que el gobierno no actúa, se cree que con orden y con una cantidad de militares ellos van a poner firme a la economía. Realmente es simplemente una ilusión. Gracias, Sebastiana Barraez, por atendernos, acompañarnos. Víctor Salmerón, hacemos una pausa, vamos a publicidad. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES C&B. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela, a través de su Fondo de Previsión Social, FOMPRES C&B, por estar solvente tendrás atención primaria de salud, una póliza hogar, un servicio funerario básico, medicina vía internet a través de Medifompress C&B online. Para mayor información, visítanos a nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Constancia, dedicación y servicio son parte de nuestras premisas en Central Madeirense. Por más de 66 años, hemos ofrecido lo mejor del campo en verduras y frutas frescas a los venezolanos. Somos sinónimo de compromiso y bienestar. Central Madeirense, viva mejor por menos. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Se nos ha agotado el tiempo. Pedro Benítez, un comentario muy breve para cerrar. Maduro no gobierna, no administra, no gestiona. Sobrevive día a día. Bueno, así mismo es. Gracias, Pedro Gracias a ti. Benítez, por acompañarnos. Ustedes por estar allí. Nos despedimos en nombre de todo el equipo. Los dejamos con